yo lo escuché a Pablo recién en su presentación, que él hablaba de eliminar los espacios estancos, eliminar las ventanas separadas y pensar a la alimentación animal como un conjunto, como algo que está interconectado, como que todos los factores están interconectados. Yo lo digo con un poco de sentimiento de culpa porque yo soy alguien que viene de la mecanización agrícola y forrajera y siempre he pensado desde el punto de vista del consumo de combustible y desde el punto de vista del metal. Y el año pasado me auto-obligué a hacer un posgrado en alimentación bovina y ahí empecé un poquitito nomás a comprender eso que acaba de decir Pablo. Y respecto a eso que acaba de decir Pablo, y volviendo de vuelta a la querida experimental de Manfredi, ustedes saben, nosotros todos los años, este año no, este 2020 no pudimos lamentablemente por la pandemia de COVID, hacemos la Jornada Nacional de Forrajes Conservados, y dentro de la Jornada Nacional de Forrajes Conservados había un subevento, si se quiere, un evento interno muy popular, muy exitoso dentro de la jornada, que era justamente la clínica de calidad de forrajes. A la clínica de calidad de forrajes la coordinaba el querido y que en paz descanse ingeniero Gustavo Clemente, a quien también le debemos muchísimo del conocimiento que hoy compartimos y difundimos, el ingeniero Juan Monge de la Universidad Nacional de Villa María y, por supuesto, nuestra siguiente presentadora y disertante, a quien también le agradecemos muchísimo su tiempo, es y ha sido una referente en lo que es la alimentación bovina, sobre todo la alimentación bovina que tiene que ver con la producción láctea, porque ella estuvo mucho tiempo en la experimental de Rafaela, ahí en plena cuenca lechera de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Así que Miriam, solamente palabras de agradecimiento por tu tiempo y por tu buena onda para estar hoy conectada con nosotros. Así que el micrófono y la pantalla es tuya. Si necesitas algún tipo de ayuda para la presentación, acá estamos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que me aguanten, no se cansen tan rápido. Yo voy a hacer un reconto, pero muy chiquito, de mi vida laboral a través de las personas que marcaron una impronta muy importante desde el punto de vista profesional y personal. Y como no me quiero olvidar de ninguno, casi que los anoté. Yo me recibí a inicios del 76, casi 77, inicio del 76, y ya comencé a trabajar en el 77 de la mano del ingeniero Melo. Ahí empecé, con el ingeniero Melo. Después me fui a La Pampa y me tocó el gratísimo placer de trabajar varios años con el Tucho Bigliso y con el ingeniero Cobas. O sea que se darán una idea del tipo de dinosaurio que soy. Bueno, después de ellos, embarcarse con Daniel Rearte, con Santini, luego en Rafaela con el queridísimo Flaco Castillo, en Manfredi con ustedes, con Mario Bragaccini, en el medio con fisiólogos muy importantes a nivel mundial como la doctora Vázquez Añón, y bueno, todas esas personas han marcado en mí una impronta tremenda, tremenda. Y como parece que el tema megatérmicas pesa muchísimo, y estoy completamente de acuerdo, quiero recordarles que el gran impulsor de la megatérmica en Argentina fue el ingeniero Cobas. Él traía de Sudáfrica las variedades que en ese momento eran más importantes y las empezaba a difundir para los ambientes donde obviamente otro tipo de pasturas no eran adecuadas. O sea que en el tema megatérmicas, e incluso más en INTA Rafaela,
Mi primer trabajo en forrajes conservados fue sobre una megatérmica, el heno de Moa. Así que, bueno, mi respeto a la megatérmica. Hay mucha variedad nueva, mucha genética nueva, mucha frontera nueva, y creo que vale la pena, si ustedes pueden organizarlo en un futuro, solo este tema de la megatérmica y el forraje conservado. Bueno, vamos a pasar entonces rápidamente a la presentación que tenía planeado, así no vamos a perder el tiempo. La sugerencia fue los forrajes conservados, aspectos nutricionales. Por supuesto, esta presentación es en pandemia, en esta pandemia que nos agarró a todos de imprevisto. Siempre digo que en la Argentina todavía subsisten por lo menos 4 sistemas de alimentación, y todavía subsisten, a pesar de la gran concentración en manos de poca gente, de mucha cantidad de hacienda, sea de leche o sea de carne. El sistema pastoril básico, el de suplementación a ingredientes separados, ya sea con grano o con forraje conservado, el pastoril ya un poquito más equilibrado con una dieta parcial mezclada, mezcla de forrajes conservados con concentrados, y lo que se impone en los grandes establecimientos con mayor confinamiento de ganado, las dietas total mezcladas. Cada una de estas tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, una de las desventajas grandes en casi todos los sistemas es la muy baja eficiencia de conversión del alimento. En este caso puse un ejemplo de leche, que el potencial es por lo menos hasta 1,7 litros de leche por cada kilo de materia seca ofrecida. Mientras que el actual no pasa de ser como máximo 1,5 litros. Y en carne, la eficiencia de conversión también es muy baja. Ahora, ¿por qué estas eficiencias de conversión son tan bajas? Hay tremendos desbalances nutricionales, extensísima variabilidad en la provisión de nutrientes, cuantiosas pérdidas en el proceso operativo, sea de producción como de utilización de los alimentos, y por supuesto no escapa el cambio climático y los eventos meteorológicos extremos. O sea, esa extensa brecha que hace a la eficiencia, para mí es la meta a trabajar en el futuro inmediato, disminuir la brecha para ser más eficientes. No hay otra. El pastoreo, por definición, y esto es un punto de vista que lo vengo sosteniendo hace muchos años, y me lo inculco a pesar de tener grandes detractores, el pastoreo es ineficiente cuando no se controla, porque genera selectividad, promueve desequilibrios en la producción, porque hay que desequilibrios en el insumo de nutrientes que recibe el animal, hay problemas de salud y problemas de reproducción. Bueno, acá está claro, cuando come una alfalfa, come la parte de arriba. ¿Qué come? Proteína soluble, nitrógeno no proteico, no come fibra. Cuando come una pastura, sea mega o sea una pastura templada, también selecciona, y selecciona las partes más tiernas. Por supuesto, estratos vegetativos superiores, escasa fibra efectiva, excesos de humedad, de agua, que para el rumen no es bueno, exceso de nitrógeno no proteico, proteínas muy solubles, exceso de potasio, escasa energía, menos azúcares, y lo que es peor de todo es que hay una rapidísima tasa de pasaje y digestión. O sea, habiendo partículas que tienen un potencial alto de ser digeridos, porque pasan como en una autopista a 180 kilómetros por hora por el tracto gastrointestinal y después terminan apareciendo en las fecas, terminamos teniendo grandes pérdidas. Y es esto lo que yo siempre muestro.
Y en carne y en leche pasa exactamente lo mismo. Cuando uno ve una feca de este color y de esta consistencia, claramente hay un desequilibrio. Primero, un desequilibrio a nivel celular interno del animal en el balance anión-catión, donde el potasio ejerce una fuerza tremenda. Hay un déficit de fibra efectiva y excesos de nitrógeno. Ahora, el ambiente es fundamental. Si yo quiero ser eficiente y tengo un ambiente bajo condiciones de anegamiento, bajo condiciones de sequía o heladas intensas, o un estrés térmico fenomenal, por más de que a la mona se la vista de seda, mona queda. Lamentablemente el ambiente es lo que está rodeando e impactando directamente sobre la eficiencia de conversión. Bueno, vamos a los forrajes conservados y su rol nutricional. Para mí el forraje conservado tiene un claro lugar en el sistema que es único, inequívoco y fundamental, que impacta sobre la dinámica ruminal y la digestión. Modula la velocidad de pasaje, mejora la tasa de digestión y retención ruminal de las partículas, disminuye la fuga de fibras o partículas potencialmente digestibles y de mayor digestibilidad, no solamente de fibras, sino también de granos, y eso obviamente tiene un efecto en la producción y composición de leche y tiene un efecto en la eficiencia de conversión de carne. Eso no hay ya ninguna duda. Ahora, si no tenemos control en el suministro de fibra, porque hay déficit de fibra, tenemos problemas en la salud del animal, la acidosis ruminal. Tenemos pérdidas de eficiencia de conversión porque tenemos una rápida pasaje y un escape de partículas. Y si por el contrario damos un exceso de fibra, tenemos un efecto llenado ruminal, tránsito lento, digestión lenta, menos consumo, menos eficiencia de conversión. Bueno, y esto es lo que trato de interpretar, que la tasa con este gráfico, que la tasa de pasaje y la digestión de la fibra son muy, muy importantes porque hacen a la eficiencia de conversión en leche. Si yo tengo una tasa de pasaje modulada, digamos, más lenta, de 4,2% por hora, voy a tener una digestión de la fibra mayor. Si yo tengo una tasa de pasaje mucho más rápida, por ejemplo, en torno a los 6 o 7% por hora, la digestión de la fibra, aún sea muy alta, va a disminuir. Y esto va a disminuir la cantidad de producto convertido, sea leche o sea carne. Los forrajes conservados, ¿de qué nos proveen? Nos proveen de carbohidratos fibrosos, la famosa fibra detergente neutro, de carbohidratos no fibrosos, el almidón, los azúcares, las pectinas, los ácidos orgánicos, en el caso de los ensilados, la fibra soluble, sea la soluble en agua o la soluble en alcohol, el glicerol. Bueno, por supuesto, dentro de los carbohidratos no fibrosos, el almidón en los cultivos más intensivos y de mayores costos, como maíces y posteriormente los sorgos, es la principal fuente de energía. Por supuesto, en proteína, dejamos a la alfalfa como una fuente, digamos, fundamental para ese aporte, buen aporte de proteína y a la vez un buen balance de fibra digestible, tanto en heno como en silajes. Y por supuesto, obvio, minerales, vitaminas, como siempre. Ahora, en nutrición animal, hoy el énfasis se pone sobre la fibra.
Y si hablamos de megatérmicas, con más razón todavía. Los nuevos enfoques nos indican, y con toda la razón porque hace más de 20 años que se viene trabajando con esto, que la fibra es el parámetro imprescindible para estimar la energía de los alimentos del ganado. Es imprescindible, porque si no la tomamos en cuenta a la fibra como estimador de la energía, tenemos un problema. Como diría alguien en la película Houston, tenemos un problema. La fibra es fundamental para estimar la energía bruta, digestible y neta de los alimentos para satisfacer los requerimientos del ganado. Ahora, ¿cómo ahora concebimos la fibra? Ahora, no hace 15 años, ahora, ¿cómo la cantidad de fibra en detergente neutro, que es la cantidad de fibra que queda luego de que se digiere el forraje en una solución de detergente neutro, laurinsulfato de sodio, ese residuo se llama fibra en detergente neutro y tiene una digestibilidad variable. Hoy se expresa como porcentaje libre de ceniza y sobre la base, obviamente, de materia orgánica. Y nosotros podemos hoy necesitar la digestibilidad de esa fibra en detergente neutro desde las 12 horas que está incubado en el rumen hasta las 240 horas que está incubada en el rumen. ¿Y por qué este gran rango? Porque depende de la tasa de pasaje. El llenado, que obviamente dependen del tipo de fibra y del tipo de alimento. Bueno, también necesitamos hoy como parámetro imprescindible la fracción indigestible de la fibra en detergente neutro, también sobre la base de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque las cenizas no son las propias del inherente al alimento, sino la ceniza externa, y insisto, sobre todo en las megatérmicas, donde hay mucha cantidad de ceniza extra que se impregna en el forraje, distorsiona los datos. Entonces, la fracción indigestible de la fibra en detergente neutro es un síntoma de llenado y de lentitud de digestión. Y también la podemos trabajar desde las 12 horas a las 240 horas. Todo esto que yo les estoy mencionando, ya los laboratorios tienen ecuaciones de predicción. ¿Son perfectas las ecuaciones? No, no son perfectas, pero ya se empieza a tener una herramienta con la cual el asesor puede recurrir para formular en su cliente la mejor receta, porque en este sentido, a pesar de que Pablo dice la receta, y la tiene que hacer para el conjunto de animales para cual se la pide. Bueno, por supuesto, las dinámicas de los pools de fibra en detergente neutro, digestible o no digestible, y cuando digo dinámica de los pools me refiero a lo que normalmente se indica con la sigla K, que significa la tasa de pasaje, o la tasa de digestión. Y, por supuesto, el tamaño de partícula. El tamaño de partícula en un forraje conservado, como en los granos conservados, es fundamental para el ganado, y bueno, y se hace mediante las técnicas de fraccionamiento a través de los sistemas de bandejas y de partículas. Eso también ya está dentro de los software de cálculo de raciones y de modulado. Los software de cálculo de raciones no sirven para dar la receta cruda, sino le ayuda solo al asesor que entiende ese software y sabe cómo va a transmitir las recomendaciones para el cliente que lo necesita. Bueno, ¿por qué es importante la fibra no digestible a las 240 horas como parámetro, que ya las dan, repito, los laboratorios?
Hay por lo menos en Argentina 2 laboratorios de última generación que ya están funcionando y que largan todos estos parámetros, que incluso la están utilizando los genetistas de forrajes conservados, es la fibra no digestible proveniente del forraje a las 240 horas. ¿Por qué es importante? Porque afecta el consumo de materia seca. No hace falta mucho detalle en estos 2 gráficos. Esto es, a medida que yo voy aumentando la cantidad de fibra detergente neutro indigestible a las 240 horas, el consumo disminuye. Y si el consumo disminuye, obviamente disminuye la conversión y la producción, sea de leche como la de carne. Y voy a hacer énfasis en esto. Si bien el bovino de carne tiene una tasa de pasaje y una tasa de digestión un poco más lenta, en los engordes intensivos a corral con forrajes conservados, hay que usar prácticamente las mismas premisas que para una vaca lechera de alta producción. Diferente es la cría y la recría, que eso, si quieren, después podemos hablar el tema de forrajes conservados y cría y recría, porque el forraje conservado, sobre todo como ensilado, presupone un valor agregado, no solamente de proceso, sino de insumo, que a veces, muchas veces en la cría, no responde el aumento de ese insumo y de ese proceso a la eficiencia de conversión y a la eficiencia del negocio. Y en esto está bastante claro. Bueno, la separación de partículas es fundamental en un forraje conservado, desde que uno puede controlar qué es lo que está pasando tanto en el campo como en el laboratorio con el forraje que estamos haciendo. El forraje conservado, desde mi concepto, suministrado ad libitum, sin control de esos suministros y de esos consumos, generan pérdidas tremendas, que pueden estar en el orden hasta del 70% del total disponible. O sea, si yo hice una tonelada neta de materia seca de ensilado en mi establecimiento y no tengo control sobre los suministros y sobre las pérdidas que implican desde todo el proceso, la apertura, hasta el consumo neto por el animal, puedo tener pérdidas de hasta el 70%. Bueno, esto es lo que se utiliza hoy, las 4 bandejas se pueden comprar, se pueden hacer, están perfectamente estandarizadas y hay que usarlas. ¿Quiénes? Los asesores. Los asesores tienen que tener en su camioneta. Se agregó la 4ª bandeja, que es muy importante porque evalúa las partículas más pequeñas y las que tienen mayor tasa de pasaje. Por ejemplo, los granos. Bueno, el silo de maíz uno lo puede caracterizar nutricionalmente desde varios puntos de vista. ¿Es un alimento energético? Sí, sí, por supuesto, y hoy más que nunca, es casi pura energía. ¿Es fibroso? Sí, por supuesto que es fibroso. Ahora, no es proteico. Ahora, ¿es energético? Sí, con toda énfasis, si el grano está procesado, si la fibra es digestible, y si el cultivar, el híbrido que hemos seleccionado, es adecuado en la concentración de lignina, en el tipo de grano, si es un grano más flin, o es un grano más dentado, tipo waxy. Y es fibroso, sí, y esa fibra va a ser una fuente de energía, si tiene un buen tamaño de picado. Y por supuesto, si no, no va a tener fibra efectiva y va a haber que suplementar con fibra larga. Ahora bien, todo el proceso, desde la elección del híbrido, las fechas de siembra,
todo lo que hace a la cuestión agronómica, luego el picado, las nuevas máquinas picadoras, tipo CLAS, como estuvieron mencionando, hoy prácticamente trabajan con una elección de tamaño de partícula de acuerdo a lo que nosotros queremos con el separador de partículas del Penn State. O sea, lo tenemos la herramienta, solo tenemos que usar el criterio de cómo manejarlo. Y coincido con lo que decía Pablo, hoy los contenidos de materia seca de la planta entera al momento del picado han ido incrementando por varias razones. Y esas varias razones tienen que ver con la calidad y el valor nutricional. Cuando picábamos muy tierno, mucho efluente, muchas pérdidas. Demasiado seco, bueno, ya sabemos lo que puede suceder, pero hay un término medio que está alrededor del 40% de materia seca, donde se puede trabajar perfectamente. Bueno, el silo de maíz es por excelencia energética, pero tiene una amplísima variabilidad en la calidad. De la genética a los procesos, todos lo afectan. Y por supuesto, desde mi punto de vista, evitar los suministros ad libitum. Que está bueno poner una bolsa, abrirla de una punta y dejar que entre el ganado, sobre todo de carne, a comerlo, me parece que es un insumo costosísimo que no termina de económicamente cerrar para ese tipo de ganado. Me refiero a vacas de cría y la recría. Para mí es un despropósito un buen ensilado de maíz abierto en una punta y que vengan y coman con la reja, sin la reja, como quieran. Sé que tengo muchos detractores. Bueno, está bueno debatir, está muy bueno. Bueno, el grano de maíz hace al híbrido. Y ustedes saben que el maíz tiene una variabilidad tremenda, tremenda en su endosperma, en su pericarpio y demás. Desde el pisingallo, que es el más duro, luego el flin argentino típico, que es un grano muy duro, con un endosperma muy vítreo, extremadamente duro, donde el procesador hay que utilizarlo. Bueno, los nuevos dentados y los harinosos que, bueno, tienen menos propósito para conservación. Hoy se está trabajando mucho con el dentado y por supuesto hay quienes hacen maíz para grano y parte para ensilado, con lo cual el flin sigue todavía teniendo algo importante. El tema del endocarpio vitroso, por su proteína, la ceína, es extremadamente difícil de romper, de embeber en el agua, de digerir, y por eso necesita un buen procesamiento. Y por supuesto los almidones no son todos iguales. Si bien todos tienen amilosa y amilopectina, cadenas lineales y cadenas ramificadas, en la medida que hay más amilopectina, ese almidón va a ser más digerible. Se va a embeber mejor en el rumen y va a ser más degradable. Y si yo lo pongo en un ensilado, va a ser, sea como grano solo o como grano con el forraje, va a ser de más rápida digestión si tiene más amilopectina. Un clásico que se puede hacer en el campo para ver cuán soluble es el almidón. Lo que es soluble es rápidamente utilizable. No se pierde. En las fecas uno no va a ver el grano. Es tomar una muestra del silaje, o varias muestras, vasito de plástico, agua, embebo un poco y dejo macerar y observo el color. Mientras más blanco quede el líquido, precipita al fondo
los residuos, más almidón disponible tengo. Y eso es bastante importante. Bueno, por supuesto, conocer el porcentaje de almidón es fundamental en una dieta. ¿Cuánto almidón se digiere en el rumen? Es importantísimo. ¿Cuál es el score de procesamiento de ese grano? O sea, referente a los tamaños. ¿Qué fracciones escapan por determinados tamaños de tamices? Si yo tengo fracciones que escapan a un tamiz mayor, a casi 4,8 milímetros, lo más probable que parte de ese almidón lo pierda. Es muy probable si yo voy acompañado por un forraje que genere una tasa de pasaje muy elevada. Por ejemplo, estoy en primavera pastoreando mucha alfalfa y las encierro para darle ensilado, no tengo un buen procesamiento del grano, seguramente voy a ver grano en las fecas. Bueno, ¿cómo evaluamos el procesamiento del grano? No hay necesidad de comprarse los tamices, en un laboratorio se lo pueden hacer perfectamente. Son los tamices para suelo, que se han adaptado también para grano. Aquí hay un cuadro, después si lo quieren ver con más detalle, el número de tamiz por donde debiera evaluarse el procesamiento para grano húmedo, para grano no húmedo con más del 30% de humedad, para entre 25 y 30, menos de 25, y cuando está seco. Bueno, cuando está seco deberíamos trabajar con este rango. El ciego, la bandeja ciega es la que está al fondo de los tamices que van arriba con los diferentes tamaños. Bueno, se van a dar una idea que en grano seco, que todavía hay algunos que preguntan cómo se procesa, hay que molerlo fino, fino, harina. Y si es flean, con más razón. Bueno, el grano húmedo, o sea, el fermentado, tiene una mayor degradabilidad del almidón, sin duda, versus el seco, tiene un mayor riesgo de acidosis ruminal, problemas de patas y demás, y mayor riesgo de pérdidas fecales. Más húmedo, si yo por X razón lo tengo más húmedo de lo recomendado, sugerimos aumentar el tamaño de partícula a más de 3 milímetros. Por lo menos sabemos que si aumentamos el tamaño de partícula y tengo fibra que lo retenga un poco, no va a ser ese pH en el rumen tan bajo que tenga problemas de salud. Bueno, ¿cómo controlamos el almidón? ¿Cuáles son los niveles recomendados? ¿19, 26%? Esto es relativo. Hoy el almidón, la recomendación del almidón va pegada a la recomendación de la fibra en detergente neutro. La digestible y la no digestible. O sea, la calidad del forraje, la disponibilidad del almidón en el rumen, el procesamiento del grano. Y por supuesto la adición de ionóforo, como caso de la monensina, tienen ya está bastante demostrado que tiene un efecto directo. Y por supuesto las pérdidas fecales de almidón hay que controlarlas. Hoy por hoy se está poniendo mucho énfasis en no solo lo que entra, sino lo que sale al final del tracto gastrointestinal. Estas son las últimas recomendaciones de quien yo considero es un gran maestro, que es el Dr. Weiss. Él recomienda que a medida que vamos trabajando con menos fibra digestible de forraje en una mezcla, por ejemplo, hecha en una TMR, en una PMR, o en una dieta integral, la cantidad de almidón en esa dieta tiene que ser menor. Por lo que decíamos recién, yo tengo menos fibra, si tengo mucho almidón, acidosis ruminal, enterobacterias, problemas
de salud del animal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es en base a grano de maíz molido seco, el dentado, cuando hay un adecuado tamaño de partículas de forraje y un buen manejo de la alimentación. Bueno, ¿por qué evaluamos las fecas? ¿Por qué estamos ya hace años diciendo, bueno, no veamos solamente lo que entra por la boca, sino lo que sale? Lo que sale es muy, muy importante. Porque la energía bruta total, las pérdidas medias son las que ven ustedes acá. Las urinarias en torno al 3,5%, las fecales del 33%, el metano 4,8%, no menos, y el incremento calórico de los alimentos en el proceso de fermentación del 21,5%. O sea que las pérdidas fecales son muy importantes, el incremento calórico que genera fermentar un alimento también, y el metano, hoy hace unos años, y ya la comunidad económica, el Grupo París y demás, están presionando, menos metano, ambiente, cambio climático, etcétera, etcétera, que impacta sobre las economías emergentes. Bueno, hay que contemplarlo, porque el metano es contaminante, pero desde el punto de vista de la eficiencia es una pérdida importante de energía. Y está relacionada el metano con fibra poco digerible, de tasa de pasaje muy lenta. Con eso está relacionado. Y una población de protozoarios bastante característica. Nosotros en el campo utilizamos simplemente un colador, cuando vamos a analizar las fecas, vamos tomando de diferentes, no haciendo un pool, sino en sendas bolsitas, diferentes grupos de animales o lotes que haya, y usamos un colador, simple colador de fideo o de té, pero malla muy fina, y cuando vemos partículas muy, muy gruesas, llevamos una lupa común y corriente, vemos pedazos de almidón, parte de fibra larga, es muy heterogéneo los tamaños, los colores y demás, parte de semilla de algodón incluso, o alguna otra, no está bien. Lo bueno es que el residuo que quede en el colador sea lo más homogéneo posible, en tamaño de partícula y en coloración. Y que no podamos distinguir una hoja de un tallo, un grano de un tallo, o sea que sea bastante homogéneo. Bueno, la digestión del almidón puede estimarse midiendo el almidón fecal. Y de hecho, hoy es una de las muestras que se solicita en el laboratorio, que los nutricionistas están solicitando en los laboratorios, porque hay una relación directa entre el porcentaje de almidón que aparece en las fecas, como almidón en las fecas como porcentaje de materia seca, y el consumo, y la digestibilidad total del almidón como porcentaje del almidón digerido. Esto es pérdida. Si yo tengo mucho almidón en la feca, es obvio que estoy perdiendo eficiencia. Bueno, acá es claro en esta foto. Esto es un desastre. Esto lo tenemos que corregir. La presentación física de una TMR es importantísima. Esto amerita todo un capítulo. El heno de alfalfa, con la misma lógica que el silo de maíz, ¿es un energético? Sí, digamos sí, punto suspensivo. ¿Es un fibroso? Sí lo es. ¿Es un protecto? También lo es, con todo énfasis. Pero si no pierde hojas, y es fibroso si no tengo una cantidad tremenda de lignina y he cortado de manera de que levanté tierra, todo lo que el procesamiento de un buen heno se sabe. La fibra va a ser energético,
sí o sí si la fibra en detergente neutro es digestible. Bueno, los henos, igual que los ensilados, extensa variabilidad en la calidad. Las buenas prácticas del proceso de elaboración del heno son primordiales. Corte y premarchitado rápido, y bueno, es lo ideal. Que cuanto esté en el campo secándose antes de empacar el heno, el forraje, lo antes posible. Lo antes posible. 48 horas, y si podemos menos, mejor. Ojalá, ojalá. Y la pregunta, ¿qué hago? ¿Rollo, megafardo? Depende de la relación insumo-producto en cuanto a lo económico, el análisis económico del modelo y el tipo de forraje. Si yo estoy trabajando con una megatérmica, seguramente el rollo es muy adecuado por la forma física y de elongación que tienen las hojas. Ahora, si yo estoy trabajando con una alfalfa, sinceramente el rollo no es el adecuado. Tiene una pérdida tremenda de hojas. El megafardo es lo que va, y si yo tengo que alimentar vacas de muy alta producción, o tengo que en un feedlot alimentar el lote que entra en el feedlot y que va a estar en ese preacostumbramiento, ese megafardo va a tener una alta eficiencia de conversión. Bueno, las dietas deben equilibrarse en los sistemas de dietas total mezcladas. Ya hay muchos modelos, no digo muchos, pero hay modelos donde el animal ya no va a pastorear, simplemente va a tomar sol al campo. Pero, ojo, siempre sea total mezclada, parcial mezclada, hay interacciones entre los componentes de la dieta, nada es lineal. Si yo tengo mucho almidón, seguramente voy a tener menor digestibilidad de la fibra de detergente neutro. Si yo tengo un mayor consumo de materia seca, por mayores tasas de pasaje y demás, menos energía digestible. Y eso es lo que nos pasaba cuando trabajábamos con el flaco Castillo, que decíamos, ¿cómo puede ser alfalfa? Los consumos parecen ser altísimos, pero la energía no es tal. Y claro, cuando empezamos a medir la tasa de pasaje del estrato superior de lo que el animal seleccionó, y sí, es como les decía antes, una autopista de 180 kilómetros por hora, y terminan apareciendo hojas que claramente uno las puede ver, y parte de tallos en las fecas. Bueno, si hay más proteína degradable en relación más proteína bruta en relación a la proteína degradable en el rumen, o sea, hay más proteína degradable en el rumen sobre el total de proteína bruta, la digestibilidad generalmente es mayor. En las megatérmicas esto es sí o sí así. Y en las megatérmicas, diría yo que la relación del almidón y la FDN es muchísimo más fuerte. En una megatérmica, si yo no controlo el almidón, voy a perder mucha digestión de la FDN. Bueno, tenemos toda la generación de mixer verticales, horizontales y de muy alta precisión. Es importante para todos los forrajes conservados, pero todos, el control de hongos y levaduras. Y por supuesto, el calentamiento y la reacción de Maillard, que es el problema constante que uno ve en el campo por un mal acondicionamiento, malas aperturas, malos suministros, y bueno, y todas sus variantes. Bueno, muchas gracias. Por favor, cuídense, y cuando llegue la vacuna, a vacunarse. Les recuerdo a los que nos estén escuchando por Spotify o por YouTube que con esta reunión del día de hoy, con esta grabación que ustedes están escuchando, vamos a cerrar la primera temporada de estas conversaciones en el taller de la maquinaria, que hoy se titulan Conversaciones en el patio de comidas,
Les recordamos que nos encuentran en YouTube, en Spotify, como INTA Agroindustria, y que si Dios quiere y esta cuarentena que está terminando nos deja, nos volvemos a encontrar el año que viene. Mira, Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Yo les recuerdo que el contacto de ambos disertantes, tanto de Miriam como de Pablo, está en parte de las presentaciones de ellos, así que vuelvan a revisar la grabación y ahí van a poder encontrar cómo contactarse tanto con Miriam como con Pablo. Si se quieren contactar con alguno de los integrantes del equipo de INTA, les recuerdo que el email corporativo de INTA es el apellido, punto el nombre, @inta.gov de gobierno, con b_.ar. Así se pueden comunicar con cualquiera de nosotros para seguir hablando sobre lo que escuchamos hoy, sobre algún otro tema relacionado a la mecanización o a la conservación de forrajes, o si quieren los podemos poner en contacto con alguno de los especialistas que hemos tenido a lo largo de este ciclo. En el día de hoy la tuvimos a la doctora Miriam Gallardo, al ingeniero Pablo Catani, asesor privado y referente en conservación de forrajes, y a lo largo de esta temporada lo hemos tenido también a Julio Beltramino, quien en este momento nos está acompañando conectado ahí. Hola Julio, muchas gracias por su tiempo. Quien nos habló del ayer, de hoy y del mañana de la mecanización agrícola. La hemos tenido a la profesora Pilar Linares desde la Universidad de Madrid, y hemos tenido la presentación de muchos de los referentes en mecanización agrícola que conforman este equipo. Todo ese trabajo de tras bambalinas es gracias justamente a Lucas Cuevas y Mauro Bianco de la Experimental de Manfred, quienes son los que nos corrigen, nos cortan y nos pegan y nos ponen todos los adornos y después nos publican para que nosotros podamos conversar tranquilos en esta reunión de Zoom.